Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Tenemos ya en la línea al doctor Vladimiro Álvarez Grau. Él fue antes ministro de Gobierno, ministro de Educación, ministro de Trabajo en los gobiernos de Osvaldo Hurtado y Yamil Maguad. Aparte fue rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y en el momento en que fue candidato presidencial, ¿verdad? Pronunció una frase clave que sigue todavía retumbando en el ambiente histórico político del país. ¿Y dónde está la plata? Lo hizo, yo fui testigo en el momento en que él hizo ese pronunciamiento, cuando estaba en la actividad propia del periodismo, buscando un poco alertar a la gente para que vea por dónde es que se va la plata. Así es. Y claro, se va la plata por el caño de la corrupción. Ya, ahora le encontramos. Y ahora la otra pregunta que nos tenemos que hacer, doctor Álvarez, aparte de la que usted dijo, ¿y dónde está la plata? La otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿a dónde va la plata? Porque no hemos visto, a pesar de la riqueza petrolera, ahora minera, turística, podríamos decir, y agrícola también, que el país no ha progresado, como paralelamente se debería de haber progresado, teniendo estos ingentes recursos económicos que no los tiene cualquier país. Claro. En Uruguay están sufriendo del agua, aquí nunca hemos sufrido del agua. Y de comida, ni se diga. Doctor, ¿cómo ve usted, para empezar este diálogo, este planteamiento que hemos hecho? ¿Y dónde está la plata? ¿Y a dónde se va la plata? Doctor Álvarez, buenos días. Buenos días. Realmente, Alcides, el recuerdo que usted trae del momento en que yo planteé esa inquietud, ese cuestionamiento ante la ciudadanía en general, era porque era un momento muy difícil en que efectivamente el país tenía muchos recursos en materia por razones petroleras, agrarias y de otra naturaleza. Y entonces mi planteamiento completo era, si el Ecuador es un país tan rico, ¿por qué hay tantos pobres? ¿Dónde está la plata? Y eso de gran manera coincide con el planteamiento que ustedes hacen en este momento. ¿A dónde se va la plata? Porque sí existe en un momento determinado, pero no se ve los resultados. La ciudadanía sigue planteándose permanentemente la necesidad de que se resuelvan sus problemas fundamentales, lo que llamamos las necesidades básicas insatisfechas. Y entonces, frente a esto, todos los postulantes a distintos cargos de elección popular lo que deberían plantear son alternativas de solución a las necesidades básicas insatisfechas, en lugar de mantener una controversia permanente, los insultos, las ofensas, las descalificaciones de unos frente a los otros. Debería haber en un momento determinado un acuerdo nacional entre los distintos sectores políticos, sociales y empresariales y de toda naturaleza para resolver esas necesidades básicas insatisfechas mediante un acuerdo nacional que se aplique a mediano y largo plazo por el gobierno cualquiera que fuere, en todas las instancias, en todas las funciones del Estado, en lugar de seguir peleando. Y allí podremos determinar a dónde se va la plata y cómo lograr que vaya realmente a donde la ciudadanía necesita. 9 de la mañana, 40 minutos, 9 de la mañana, 40 minutos. Las preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Adelante, ingeniero. Gracias, mi querido Alcides.
Eh, yo quiero aprovechar para preguntarle al doctor Vladimiro Álvarez. Este es un momento especial porque no se ha dado en la historia del país. Antes no ha habido muerte cruzada, ¿no? Pero esto de que un gobierno termina y va como quien dice ya en su despedida, eh, quedan pocos meses y mientras tanto tenemos una campaña electoral presidencial para la cual quedan pocos días, ¿no? 22 días aproximadamente, 22 o 23 días aproximadamente. Y ¿qué función tienen que cumplir los ministros, ministros de gobierno, ministros de salud, ministros de relaciones exteriores, de economía, en un momento en que va a haber una transición rápida, una transición que no tiene ni siquiera fechas fijas, porque no es que está eso en la Constitución, es un procedimiento inédito y de elecciones anticipadas. Entonces, eh, mientras tanto, el presidente ha estado en muchos actos aquí, protocolarios, viajes, etcétera, y tenemos una situación interna de conmoción por la violencia. Entonces, ¿qué deben de hacer los funcionarios principales del gobierno en estos días que le quedan de funciones, Vladimir? Bueno, como bien señalas, Andrés, es importante que los funcionarios de gobierno, de cualquier gobierno que sean, en este caso los funcionarios del gobierno saliente y luego, posteriormente, los funcionarios del gobierno que sea elegido en el mes de octubre, deberán preocuparse justamente por eso, por lo que yo obsesivamente señalo. Es imprescindible determinar cuáles son, en un listado, las necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos ecuatorianos. Es decir, cuáles son los problemas que inciden diariamente, minuto a minuto, en su existencia. Por decir algo, la inseguridad personal, la falta de seguridad jurídica que permita con confianza la inversión. Por lo tanto, la creación de fuentes de trabajo, la salud, la educación, lo que se llama comúnmente necesidades básicas. Hacer un listado de esas necesidades básicas. Deberían hacerlo los funcionarios. Y cómo combatir, cómo solucionar esas necesidades en el corto, inmediato y a largo plazo, con sus propias acciones y con las acciones de los siguientes gobiernos. Yo creo que el tema, por ejemplo, de la inseguridad personal es algo que afecta a todos los ciudadanos, porque a unos porque han sufrido directamente atentados contra su seguridad y a otros porque no pueden salir con confianza, con la seguridad de que regresarán a sus domicilios sin haber sido alterados en su vida o en su salud o en su integridad por bandas delincuenciales. Lo otro, la generación de puestos de trabajo es importantísimo. ¿Cuántos ecuatorianos hay, ciudadanos jóvenes, de mediana edad y adultos, que no logran un trabajo digno, que no logran ingresos suficientes para el Claro, sustento? eso hay hartísimo, Vladimir, por miles. Miles y jóvenes que recién se integran a la vida social, a la vida pública, y que no tienen un trabajo, y que por mucho que van con sus carpetitas y vemos lamentablemente
afuera de oficinas, afuera de fábricas, unas colas inmensas de chicos y jóvenes con su carpeta, con el currículum para tratar de aspirar a un puesto de trabajo y no lo consiguen. Entonces, esas necesidades son las que hay que combatir de alguna manera, hay que solucionar. Y los funcionarios, como bien indicabas tú, del actual gobierno y de los futuros gobiernos, deberían hacer ese listado de necesidades y concretamente las soluciones que plantean. Claro, claro que sí, porque al fin y al cabo es el mismo Estado, solo cambia de administradores, por más de que tengan diferentes visiones, sean de diferentes partidos, sean diferentes personas, pero al fin y al cabo el Estado ecuatoriano sigue siendo el mismo para efectos jurídicos, sobre todo. Vamos con las preguntas de nuestros compañeros, el doctor Juan Carlos Sánchez y el abogado Hugo Landívar. Gracias. Vladimiro, qué gusto me da verlo a los tiempos que tenemos el gusto de poder tenerlo aquí en la radio. Quería hacerle una pregunta, porque usted ha sido de las personas que pues, ha pasado por diferentes puestos en la política, ha estado en múltiples ministerios, ha sido pues diputado, en fin. Y el Ecuador de hoy, usted fue ministro de gobierno, el Ecuador de hoy es un país totalmente distinto al que, por ejemplo, existía pues cuando usted fue ministro de gobierno, Vladimiro, y ahora estamos realmente pues atacados o infiltrados por estos grupos narcos, ¿no? Que realmente pues se han infiltrado, vuelvo y repito, en diferentes instancias y en diferentes instituciones de nuestro país. ¿Cómo hacer para combatirlo, Vladimiro? Porque realmente este es un tema transnacional, ¿no es verdad? Escapa realmente solamente a ser un tema nuestro. Entonces, no sé, si usted fuese el ministro de gobierno, ¿qué es lo que recomendaría? ¿Qué le recomendaría al presidente de la República, cualquiera que sea el que asuma el poder próximamente? ¿Qué es lo que habría que hacer para combatir este problema? Fundamentalmente, yo creo que uno de los primeros problemas, no necesariamente el principal problema, pero uno de los primeros problemas que tiene un presidente de la República cuando asume el poder o un ministro de cualquiera de las especialidades que se determinen, es cómo conformar el equipo humano que contribuya a lograr los objetivos y el cumplimiento de la misión que a cada uno le corresponde de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y en ese sentido, el integrar el equipo es sumamente importante porque de eso dependerá la solución de los problemas que le corresponden, de eso dependerá la honestidad con que se actúe. Y obviamente establecer con mucha claridad que ningún funcionario público de la función que fuere, ejecutivo, legislativo o judicial, puede o debe estar sometido a presiones, a amenazas o a tentaciones de cualquier naturaleza, mis queridos amigos. Hay que saber luchar contra eso y hacerlo con firmeza, con fortaleza. Por ejemplo, en materia de seguridad, ¿qué se ha hecho en materia de seguridad para combatir la delincuencia que aqueja y que amenaza a todos los ciudadanos? Yo recuerdo, y perdónenme esta anécdota, varias veces la he compartido con ustedes, la primera vez cuando yo fui ministro de gobierno, el ministro era ministro de gobierno, policía, Policía, claro. municipalidades
y cultos. 5 funciones tenía el ministro de gobierno. Y siendo ministro de policía, obviamente se le reclama siempre temas de seguridad. ¿Hubo algún hecho delictuoso en la capital cuando yo tenía una semana de ser ministro? No conocía bien a la policía, cómo funcionaba y todo. Y en una ceremonia policial de cambio de mando del comandante general, salía un general de comandante general y entraba otro. Estaba yo en la tribuna, entre otros ministros, estaba el presidente, unos daban discursos, otros así. Se me acerca en medio de los que compartían la tribuna mi edecán, el oficial de seguridad asignado, y me dice: señor ministro, una mala noticia. Aquí en Quito, un grupo delincuencial acaba de tomarse la embajada de X país centroamericano. Le digo: ¿y el embajador no está aquí en la reunión, en esta ceremonia? No, está allí secuestrado junto con los demás miembros de la embajada. ¿Qué orden usted imparte, señor ministro? Me dice. Yo ni conocía bien a la policía. Y yo dije: bueno, envíen inmediatamente un equipo especializado en protección y rescate de rehenes. Y el general entrante, el comandante general que estaba a mi lado, se me acerca y me dice: señor ministro, esa unidad no existe en el Ecuador. Yo estaba pensando en las películas de SWAT en los Estados Unidos. ¿Me imaginas? Entonces le digo: entonces, ¿qué hacemos? Y me dice: hay que enviar los patrulleros más cercanos. O sea, como dicen las personas en la sierra, el chapa de la esquina. Imagínense, para proteger y recuperar la vida del embajador y los demás miembros de la embajada. Pues no les alargo la historia, varios días con walkie-talkies, porque no habían celulares ni teléfonos inalámbricos, negociando con estos delincuentes. Finalmente se les puso un bus a la orden al pie de la embajada, se subieron al bus y que se vayan, y se fueron al Perú. Pero dejaron en libertad al embajador y a los demás. Allí reuní yo al alto mando policial, y como consecuencia de eso, y con la aprobación obviamente del presidente de la República, yo creé el Grupo de Intervención y Rescate, el GIR. Mediante un acuerdo con el embajador de Israel, se enviaron 10 oficiales a especializarse con los comandos israelitas. 8, mediante un acuerdo con el embajador de España, a especializarse con los comandos anti-ETA. ETA era un grupo terrorista español. Y 5 oficiales a especializarse en los Estados Unidos en el departamento de Cuantico, donde se especializa el FBI en protección y rescate de rehenes. Así nació el GIR. Y luego dándoles capacitación permanentemente a los policías de esa unidad y de otras para combatir la delincuencia. Y se tranquilizó el país. Pero hay que hacerlo con firmeza, sin miedo. Ahora tienen temor. ¿Por qué? Porque a su vez los jueces liberan a los delincuentes e inculpan a los policías. Entonces es toda una estructura sujeta al temor, al miedo y a la ilegalidad. Eso hay que combatir con absoluta firmeza, sin miedo y con la ley en la mano. Vladimiro, usted también fue congresista, obviamente. Quisiera preguntarle, para este periodo en que la Asamblea va a estar en funciones, ¿cuáles serían a su criterio los temas de urgencia sobre los cuales la Asamblea debe de trabajar de inmediato una vez posesionada? En primer lugar, el determinar con claridad cuáles son las normas jurídicas que rigen la actividad empresarial en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque en distintas asambleas o congresos nacionales, hoy hay una ley que establece cuáles son las condiciones jurídicas para la inversión, y después de pocos meses cambian y ponen otras leyes
después cambian y establecen normas diferentes. Entonces la persona que viene al Ecuador o la persona que vive en el Ecuador, que hace una inversión fundamentado en un entorno jurídico determinado, de repente le cambian las reglas del juego y vuelven insegura la inversión. Y por lo tanto, la generación de puestos de empleo se hace más difícil. Y esta es una de las necesidades fundamentales que tienen los ciudadanos, que haya empleo y que haya seguridad en el mantenimiento de su empleo. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es la necesidad de poner claras las reglas del juego en la actuación de la y los policías. La policía como institución y los policías como miembros de esta entidad. Hay una norma en el Código Orgánico Integral Penal que de alguna manera modificó otra norma que existía en el Código Penal anterior. Era la referida en el Código Penal anterior a la defensa personal. Establecía que cualquier persona que en defensa suya actúa agrediendo a otra persona que trata de agredirlo, sea con arma de fuego, con puñales, con navajas o puñetizas, puede defenderse de cualquier manera y esa defensa, la defensa personal, no constituye infracción. Ahora el Código Orgánico Integral Penal ha cambiado eso, ya no se llama defensa propia, ahora se llama legítima defensa, que establece que cualquier persona que en defensa de un interés propio o un interés ajeno, cualquiera que sea, lesiona a alguien que está tratando de agredir a otro, no comete infracción alguna. Esto es perfectamente aplicable no solamente para los policías, que en defensa de otra persona actúan con fuerza, sino que esta norma es aplicable a cualquier persona civil, aunque fuera. Pero eso tiene que determinarse con absoluta claridad para que los policías no sean juzgados y peor condenados por actos que han cometido en defensa de intereses o de la vida ajena. Esas son normas que deberían los próximos asambleístas poner con mucho más fuerza, además de otras referidas a temas como educación o temas de carácter social que permitan la seguridad y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Gracias. Hugo. Sí, gracias, Juan Carlos. Doctor Álvarez, buen día. ¿Usted estaría de acuerdo con que el próximo gobierno, este gobierno de 15 meses, año y medio, tenga que apostarle por una consulta popular para tratar de hacer ciertos cambios en la Constitución muy importantes, como, por ejemplo, el regreso de la base de Manta, el que diga en nuestra Constitución que el dólar es nuestra moneda, ya que no lo dice, o el artículo 119 en cuanto a los requisitos para ser asambleísta, entre otros, obviamente los que tengan que ver con seguridad? Totalmente de acuerdo. Ahora, en esto, mi querido amigo, hay algo que yo quiero recalcar con absoluta firmeza. La consulta popular es un proceso en que se llama a la ciudadanía para que responda a una pregunta que el gobierno en un momento determinado hace sobre determinados temas. Pero hay que tener claro, y en estos días he visto una cantidad de opiniones de altos funcionarios del Estado, de diversas funciones del Estado, analistas, periodistas, juristas y todo, que no llegan a determinar con claridad lo que es la consulta popular, mis queridos amigos. La consulta popular puede hacerse de dos maneras: técnicamente, jurídicamente,
una manera de hacer consulta popular es lo que se llama plebiscito. La otra manera de hacer consulta popular es lo que se llama referéndum. Cuando se pregunta a alguien, ¿considera usted que debe hacerse tal cosa o tal otra y que debería, no debería en determinados campos agrícolas hacerse explotación minera o petrolera, en prevención y para el cuidado de la agricultura y del medio ambiente? ¿Sí o no? La gente contesta, sí, deberían tomarse esas medidas. Y la gente cree que porque se contestó que sí, porque se contestó que no, ya eso entra en vigencia inmediatamente. No. Si eso luego requiere cambios jurídicos, tiene que ir el resultado de esa respuesta en plebiscito, tiene que ir, obviamente, ser modificada mediante una propuesta del presidente de la Asamblea o mediante la iniciativa de un asambleísta para cambiar las normas jurídicas correspondientes. Otra consulta que se viene comentando hace algún tiempo que debe hacerse es: ¿considera usted que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer? ¿Sí o no? La gente cree que porque conteste sí, ya desaparece. No, señor, porque en la Constitución hay una serie de normas que establecen la creación del Consejo de Participación y cuáles son sus funciones. Entonces, eso es lo que se llama una consulta plebiscitaria, es consulta de criterio, que luego debe ser sometida a todo un proceso de reforma legal. La otra forma de consulta popular, mis queridos amigos, es lo que se llama referéndum. Ya no es la consulta de criterio. ¿Cree usted tal cosa? No. Es consulta de texto legal. ¿Considera usted que debe ponerse en vigencia una constitución que diga tal cosa? Y redactan todo el texto de una constitución. Si el pueblo dice que sí, una vez establecidos los resultados de ese referéndum, inmediatamente entran en vigencia. No hay necesidad de nuevos procesos. Igual, si se considera que tal ley debería cambiar tales y tales artículos, ya está redactado el nuevo texto legal. Es un referéndum y entra en vigencia mediante la promulgación de los resultados por parte del Consejo Electoral. Punto. Entonces, cuando hablamos de consulta popular, debemos tener claro si se trata de un plebiscito o de un referéndum. A criterio suyo, ¿cuál sería el cambio necesario en estos momentos que tenemos casi el niño encima y la inseguridad? Todos los días vemos tantos casos. ¿Cuál sería para usted un cambio en la Constitución, doctor Vladimir? En la Constitución establecer con claridad cuáles son las competencias de la Policía Nacional y de los funcionarios públicos respecto a temas de seguridad. Y que eso entra en vigencia por mandato constitucional. Punto. Inmediatamente. No entra en discusión de si están de acuerdo o no están de acuerdo. Así es. Ok, listo. Muchas gracias, doctor Álvarez. Vamos a hacer una breve pausa. Le pedimos al doctor Vladimir Álvarez que nos espere un momentito, por favor, y volvemos en Punto de Vista por el sistema de emisoras Atalaya en esta mañana, viernes 22, perdón, del mes de septiembre. Mañana juega el equipo de Juan Carlos, de Alcides, de Huguito, de Martín. No, mi equipo juega el domingo. Mañana juega Emelec con Mushuk Runa, con el puntero del campeonato ecuatoriano, 3:30 de la tarde, ¿no? 3:30 de la tarde juega el Bombillo, así que ahí estarán los micrófonos del sistema de emisoras Atalaya en el Capo. No sé si usted se va mañana. No, yo tengo regata oceánica mañana. Ajá, mañana. Así que mañana sábado. No, el sábado, 2 regatas. Así que no voy al estadio. Pero ya me llamó a pedir mi entrada el varón de lengua larga. Ya lo llamó. Sí, me imagino que para invitar a alguien, así que ya se la di. Claro. Sí. O sea que
Y domingo Barcelona a las 7 de la noche, me dicen, ¿no? Contra el Deportivo Cuenca. Tarde, pero bueno, horario como para Gol TV. De visita, ¿no? De visita. En el estadio Alejandro Serrano Aguilar, 7 de la noche. Es horario como para que lo vean en televisión, pues. Claro. Así es que nos vamos a la pausa. Ahí estarán también los micrófonos del sistema de emisoras Atalaya. Ya volvemos en un momento. Don Isaí Sánchez. Hay una noticia que tenemos antes de continuar con el doctor Vladimiro Álvarez Grau. A propósito, ya está aquí nuestra próxima invitada, quien está esperando, así que en unos minutos más estaremos charlando con ella. Pero una noticia que llega de un conocido senador norteamericano. Sí, la tomamos del diario mexicano La Opinión. Dice: el senador Bob Menéndez y su esposa Nadine enfrentan acusaciones de soborno en Corte de Nueva York. La Corte del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer acusaciones de soborno contra el senador demócrata Bob Menéndez y su esposa Nadine, quienes habrían recibido dinero, joyas y propiedades para favorecer a 3 empresarios. La Corte acusa a Menéndez, que es pues senador de Nueva York, presidente del Comité de Relaciones Internacionales, y su esposa Nadine, de soborno para favorecer a empresarios. Según la acusación, primero revelada por agencias políticas, la pareja aceptó cientos de miles de dólares a cambio de favorecer a los empresarios José Uribe y Fred Davis. Desde al menos 2018 hasta 2022, Menéndez y su esposa, también conocida como Nadine Aslanian, la demandada, entablaron una relación compulsiva con 3 asociaciones y empresarios de Nueva York, dice la acusación, y acordaron y aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de utilizar el poder y la influencia de Menéndez como senador para proteger y enriquecer a estos empresarios, dice este diario Opinión, que es de México. Mire, no es la primera vez que Bob Menéndez está metido en aguas profundas, ¿no? Sí, ya lo han acusado anteriormente de situaciones de esa naturaleza. Tiene muchos periodos, él Sí. se ha reelegido, Sí, lo reeligen, debe ser que hace un buen trabajo, puede ser. pero ha tenido harto cabildeo. harto cabildeo, como dice usted. Siempre aquí en el Ecuador. Aquí ha venido bastante. Claro. Sí, es verdad lo que dice. El presidente Lazo. Preguntémosle acerca de eso al doctor Vladimiro, que él también fue diputado en su momento. Él sabe el teje y maneje de un congreso, ahora asamblea. Doctor, ¿qué opina sobre lo del señor Menéndez? Me refiero más allá del caso que le... sino al cabildeo. Sino al cabildeo, cómo se maneja la cuestión de en la asamblea del cabildeo entre diputados en su momento, ahora asambleístas. El cabildeo en los Estados Unidos, en diversas instituciones, es un procedimiento reconocido de gestión de terceras personas para lograr un objetivo. Como un Pero lobby. se supone que tanto la gestión como el objetivo deben estar establecidos en la ley y no sujetos a pagos indiscriminados o multimillonarios como en los casos que se... Claro, o sea, hay otra legislación, pero como usted bien dice, no puede estar sujeto a pagos, regalos y dádivas por debajo de la mesa, ¿no? Esa es la gran verdad. Una última inquietud, estimado Vladimiro, con sinceridad, con toda su experiencia, y yo sé que uno no puede ser agorero ni pitonizo, ¿no? Pero ¿cómo ve el resultado de las próximas elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que la tendencia que se viene manteniendo durante algún tiempo luego luego del debate que hubo para la primera vuelta electoral, es algo que puede ser definitivo en los resultados
ahora en el mes de octubre. Me da la impresión, obviamente, que todas las corrientes ciudadanas anticorreístas y tienen ya plena conciencia de que el votar por la candidata Luisa González, luego de sus propias declaraciones, sería como darle un gran respiro a Rafael Correa. Es correcto. Y ya lo están anunciando, ¿no? Públicamente. O sea, diciendo, bueno, Luisa González lo ha declarado en sus últimas entrevistas muy, muy claramente que lo tendrá como un asesor fundamental a Rafael Correa. muy bien, estaremos muy atentos próxima semana, no este domingo, sino el siguiente es el debate. Y luego del debate, lo que dicen el post-debate, lo vamos a llamar, Vladimir, porque es una de las cosas que más interesan, analizar el post para el día lunes 2 de octubre y martes 3 de octubre. Que tenga un muy buen día y buen fin de semana. Gracias, Andrés, a ti, a todos los miembros del panel y a quienes han tenido la amabilidad de escucharme. Muy amable. Igualmente, saludos en casa. Buen día, doctor.